Habló Eduardo Zaragoza. La semana pasada hablamos de este tema, nos pareció un poco incongruente lo que había pasado. Ahora habló Eduardo Zaragoza y dejó también muchísimas dudas más. Y para esto es nuevamente un tema que nos trae Elena Mundaray para explicarnos qué está pasando con el Deportivo Táchira y Eduardo Zaragoza. Pues sí, yo nunca renuncié y nunca he renunciado al Deportivo Táchira. Esas fueron las palabras de Eduardo Zaragoza en una rueda de prensa, días después de que en un comunicado el Deportivo Táchira dijera todo lo contrario. El Deportivo Táchira, como ya dijimos en una edición anterior del Precio del Deporte, comunicó que Eduardo Zaragoza había renunciado y que de hecho le aceptaban esa renuncia. Días después tenemos una nueva versión de Eduardo Zaragoza diciendo que no, que nunca había renunciado. Y por eso nos preguntamos, ¿quién dice la verdad en este caso? Porque las versiones son totalmente contradictorias. Ya la semana pasada evaluamos uno de los escenarios posibles y hoy, ya que tenemos la versión de Eduardo Zaragoza, vamos a seguir evaluando más escenarios, porque la verdad es que esto nos deja más preguntas que cosas claras, porque reitero, hay muchas contradicciones en esta historia. Pero para entrar un poquito en contexto y antes de evaluar los escenarios posibles de esta terminación laboral, tenemos que decir que, Eduardo Zaragoza dio una rueda de prensa y en esa rueda de prensa ratificó, mira, yo no he renunciado, yo sigo siendo director técnico del Deportivo Táchira porque de hecho no he recibido ni siquiera una terminación laboral, no he recibido una respuesta, no tengo un finiquito. Evidentemente ya se entiende que la relación terminó porque, ya el Deportivo Táchira tiene un nuevo director técnico, pero lo interesante sería ahora, teniendo en cuenta esta versión de Eduardo Zaragoza, hablar sobre cuáles son los escenarios posibles. Ya la semana pasada hablamos de que el Deportivo Táchira había aceptado la renuncia de Eduardo Zaragoza y que para mí en esa oportunidad se suponía que el Deportivo Táchira convalidaba que algo hizo y que Eduardo Zaragoza tenía la razón para renunciar. Ahora, con esta nueva versión, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que responder ahora? Porque Eduardo Zaragoza nos está diciendo, mira, yo no renuncié. Entonces, sí dice que había unas cuestiones de unas deudas del año pasado, de unos premios, que incluso estaba poniendo dinero de su bolsillo para unos jugadores, para pagarles, que esos premios eran importantes. Así que, oye, ¿hay razones para esa renuncia? ¿Hay razones para un despido? Eso es lo que vamos a discutir hoy en esta sección. Sí, yo quiero comenzar por el tema del finiquito. Quiero aclarar ese tema y quiero que conversemos un poco de esto. Que no haya un finiquito, en mi opinión legal, y Elena, tú me vas a decir si tú opinas igual o distinto, no significa que no haya una terminación de contrato. El finiquito es un documento que oficializa una terminación de contrato, pero que no es necesario para decir que hubo alguna. Hay muchas terminaciones de contrato que no tienen finiquito. No es necesario absolutamente un finiquito para decir que un contrato terminó. Un contrato puede terminar simplemente por falta de pago. Un contrato y no necesitas un finiquito. El finiquito a veces es bueno o es importante, entiendo yo, que es por el tema de poner un poco las deudas claras, poner un poco la terminación clara. Pero muchísimas veces no es así. Sí, exactamente. Un finiquito lo que te deja claro son las condiciones en cómo va a terminar, cómo terminó la relación laboral. No es necesario, evidentemente, firmarlo uno, si se entiende ya claramente que la relación terminó, pero el finiquito sí va a ayudar, o acuerdo de terminación laboral, acuerdo de terminación contractual, como le quieran llamar a ese documento. Sí es importante porque deja las condiciones claras que ahora se van a establecer entre las partes luego de esa terminación. Eso es lo del finiquito, ¿no? Pero evaluemos otras situaciones también en este caso, porque, ya está hablado del finiquito, si lo recibe o no lo recibe, simplemente tendrá que revisar Zaragoza cuáles son las condiciones que le pone el Táchira allá y obviamente discutirlas, que sea algo más o menos de mutuo acuerdo, ¿no? Pero vamos a evaluar otras opciones, porque esto nos deja, más escenarios, creo yo, de los que teníamos la semana pasada. Sí, justamente. ¿Cuáles son los escenarios? Entonces, la semana pasada conversamos un escenario donde básicamente Zaragoza renunciaba y le aceptaban la renuncia. Eso fue un escenario que discutimos altamente la semana pasada y aquí en los comentarios pueden ver ese video de la semana pasada para ver ese escenario. Ahora Zaragoza esta semana nos trae otro escenario distinto y nos dice que él no renunció. Entonces aquí los escenarios, vamos a ponerlos así. El escenario A, ¿no?, es el que renunció y le fue aceptado, y luego tenemos un escenario B, donde él no renunció y le aceptaron la renuncia. Si él no renunció y le aceptaron la renuncia, ese es un escenario, digamos que
que tiene unas consecuencias particulares que ya vamos a discutir. Y también está la otra opción, donde entonces se entiende como que Zaragoza fue despedido o no. Y esos son básicamente los dos escenarios que vamos a hablar hoy. Elena, con respecto a este escenario B que habló Zaragoza ayer, ¿cuáles crees tú que sean las consecuencias? Oye, mira, si Zaragoza no renunció, evidentemente fue un despido lo que le hicieron por parte del Táchira. Además que el comunicado fue el 30 de octubre. El 31 de octubre ya había un nuevo director técnico anunciado, entonces simplemente salieron de Eduardo Zaragoza y ya. ¿Qué puede hacer Eduardo Zaragoza? Reclamar una indemnización, evidentemente, porque en ese escenario, al parecer, no hubo una causa justificada por parte del Táchira para prescindir de los servicios de Eduardo Zaragoza. Ese es un escenario. Entonces, él podría reclamar una indemnización para obviamente, resarcir los daños que le causó el Deportivo Táchira al terminarle su contrato, porque él no renunció, fue un despido. Totalmente, sería un despido, y solo quería agregar más cosas a lo que estás diciendo. Fíjate que no renuncie porque Zaragoza viene directamente haciendo medianamente las cosas bien. Tiene el equipo de primer lugar, tiene los 2 partidos ganados, tenía 8 clásicos que no le ganaban al Caracas Fútbol Club y se los ganaron. Venía de ser campeón, venía de clasificar en la tabla acumulada. O sea, ¿qué le puedes reprochar realmente a Eduardo Zaragoza? Y si hubieran habido reproches, tuvieron que haberlos hecho mucho antes, ¿no? Más allá de cualquier cuestión pequeña que pueda haber ocurrido, porque recordemos que una causa justa es cuando directamente ya no se puede continuar la relación laboral como tal. Hay 2 historias, 2 narrativas, 2 protagonistas que los unían en un mismo vínculo. Me llama mucho la atención hacia dónde puede, claramente veo una disputa, a dónde para esta disputa, quién sería el organismo que los pueda ver y hasta dónde puede llegar a escalar esto. Ok, fíjate, no hemos hablado del otro escenario, pero vamos a ir adelantando un poquito. ¿Quién puede resolver esto? Mira, en principio lo veo 2 opciones. El número 1, que el contrato esté establecido, una cláusula directa, por ejemplo, al Tribunal de Arbitraje del Deporte en Lausana, Suiza. Y la otra opción es que primero vayan a la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Venezolana de Fútbol, que es lo más probable que haya en este contrato de director técnico entre Zaragoza y el Deportivo Táchira, y luego haya, en todo caso, una apelación al tribunal en Suiza. Ese es el organismo, o por lo menos las medidas, las opciones que tendrían las partes para dirimir la controversia que probablemente haya. Bueno, y habiendo contestado a eso, vamos al siguiente escenario, ¿no? Que ok, ese es el escenario donde Zaragoza no renuncia y básicamente le aceptan una renuncia que no hizo, lo cual no se puede hacer, entonces se transforma en un despido. Y el otro escenario donde Zaragoza decidió irse sin una notificación, y entonces ahí se abren 2 escenarios distintos, donde ya no hay una renuncia de mutuo acuerdo como fue el año pasado, o como hablamos la semana pasada, disculpen, sino que lo que hay es, mira, me fui del equipo. ¿Y por qué decimos me fui del equipo? Porque así como decíamos la semana pasada, que Zaragoza decía, Zaragoza estaba de primero en el torneo, venía de ser campeón, podía ser campeón nuevamente, había clasificado a Copa Libertadores, ¿por qué se iba a ir? Y Zaragoza nos contesta en esta rueda de prensa, yo no quería irme, perfecto, pero después cuando observamos su conducta posterior, vemos los siguientes hechos, ¿no? Vemos primero que Zaragoza indica antes del partido, ya tengo mi decisión tomada. Si tu decisión es continuar, ¿por qué tú vas a decir y vas a crear este halo de misterio diciendo ya tengo mi decisión tomada? No, uno pudiera contestar, no hay problema, los problemas los resolvemos adentro y vamos a seguir, hay que ser campeones, pero no creas un misterio diciendo, mira, mi decisión ya está tomada. No, tú vas directo y respondes. Pero no solo eso, después del juego, Zaragoza no se presenta a la rueda de prensa. Podemos asumir que en ese momento ya le había llegado ese supuesto mensaje de WhatsApp diciendo te acepto la renuncia. Pero igual, después de 8 clásicos, sin ganarle a tu rival, te presentas en la rueda de prensa a celebrarlo, ¿sabes? Es algo importante. Pero no solo eso, sino que al día siguiente supuestamente había una reunión, según lo que él comentó. No se dio y publicaron el comunicado de prensa, pero no fue a entrenar. Y no solo eso, pasó no 24, no 48, no 72 horas, sino pasaron prácticamente 12 días para que Eduardo Zaragoza diera su versión. Si un comunicado de prensa sale el miércoles 30, Zaragoza pudo haber hablado el siguiente día, o al siguiente día, o al siguiente día. ¿Por qué esperar tanto? No es congruente su actitud con el hecho de que dijera que él no estaba renunciando.
no significa que eso fue lo que pasó, no, las situaciones de seres humanos son muy locas, pero te lleva entonces a este escenario directamente donde, bueno, también Zaragoza pudo haber terminado el contrato de alguna manera sin notificación. Y entonces eso te deja a dos temas, ¿no? Porque lo que quedaría aquí en evaluar es si esa terminación que ocurrió del lado de Zaragoza, digamos que de alguna manera del lado de Zaragoza, si creyéramos un poco lo que dice Táchira, básicamente esa terminación si cumplió con los requisitos de ley o no. Y eso nos deja en un punto gris. Y nos deja en un punto gris porque las terminaciones a veces tienen que ser con notificación y a veces no. Por eso ese es el siguiente escenario. Pero Andrés, tú querías agregar algo. Más que agregarles quiero consultar. A ver, me quedo con 2 frases de Eduardo Zaragoza en su rueda de prensa. Una, yo no renuncié. Está dando su versión. La segunda es, yo puse mi cargo a la orden. Ahora le quiero preguntar a ustedes, legalmente, ¿qué es poner el cargo a la orden? Se sobreentiende en el universo del fútbol sudamericano, poner el cargo a la orden es prácticamente decir, dejo la decisión en manos de los directivos, a ver si quieren continuar esta relación o no, yo estoy de acuerdo con la decisión que ellos quieran tomar. Legalmente, esto, ¿qué significa? Oye, muy interesante justamente cómo lo pones, porque sí, es también a veces una frase muy cliché o muy, bueno, dejo la decisión de parte de ustedes, es como que lanzar la pelota de tu lado del campo, ahí te la dejo, pero se supone entonces que la decisión que tome esa otra persona, a quien tú le estás dando la potestad para decidir, se supone que tú la vas a aceptar. Entonces, ahí está la cuestión de cómo interpretarlo, y de una manera de verlo es que sí, yo voy a estar de acuerdo con la decisión que tú tomes. Pero ahora tenemos toda una novela prácticamente con estas versiones de si renuncié, no renuncié, lo dejo a su decisión. Y oye, se complica un poquito el escenario, pero como lo estás viendo tú, para mí entender, sí, la decisión que tú tomes, yo te estoy dando la potestad para decidirlo. Yo la voy a respetar. Y probablemente ese fue el escenario entonces también, ¿no? En lo que pasó todo esto, en que, bueno, efectivamente el Táchira decidió aceptar la renuncia, según el comunicado. Exactamente. Bueno, la cuestión viene siendo, entonces, en este escenario gris de la notificación o no notificación, lo que hay básicamente que explicar es que cuando la deuda es como demasiado grande o las condiciones son demasiado insostenibles, la persona puede renunciar sin notificación. Pero ¿qué es una situación insostenible? ¡Wow! Dificilísimo. Por eso es que necesita normalmente un abogado que te esté asesorando en estos casos, ¿no? Y en ese sentido, estas versiones contradictorias nos llevan a pensar en cuáles serían los resultados en un caso legal, ¿no? Y entonces vamos a ver caso por caso. Elena, voy preguntándote escenario por escenario de todos los que hemos descrito. Y vamos a suponer que esto fuera juicio. Y en ese sentido, caso 1, Zaragoza renuncia, como dijo el Táchira, y el Táchira le acepta la renuncia. En ese caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Ese fue el primer caso que discutimos. Zaragoza renunció, le aceptaron la renuncia. Mi visión de esta cuestión es que Zaragoza tenía razones para renunciar y simplemente el Deportivo Táchira le dijo, está bien, tienes la razón para renunciar. Yo te estoy aceptando que tú tengas la razón para terminar este contrato. Entonces, allí habría que discutir cuál fue esa razón para él poder renunciar, si fue justificada, que evidentemente lo convalidaría el comunicado del Deportivo Táchira, y en ese sentido el equipo tendría que pagarle una indemnización porque se supone que algo hicieron para darle la razón a Eduardo Zaragoza para terminar ese contrato. Eso es como yo lo veo de acuerdo al comunicado y simplemente tanteando allí una posibilidad de esa opción. Yo lo veo un poco distinto porque yo creo que si fue como un mutuo acuerdo la terminación, no habría que pagarle una indemnización como tal, a menos que hubiera sido pactada, pero pareciera que no hubo un documento aquí. Entonces no habría indemnización, sino solo tendrían que cumplir con las deudas anteriores en ese sentido, en mi opinión jurídica. En la siguiente escenario, Elena, vamos a hablar de que Zaragoza no renunció y directamente el Táchira dijo que renunció. Primero que nada, ahí habría un despido. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese despido o no? Sí, para mí habría un despido porque de hecho al día siguiente ya tienen un director técnico nuevo. Entonces, ¿qué razones tendría ya Eduardo Zaragoza para continuar cuando ya tienes una figura que va a tomar el mando del equipo? Simplemente no tendrías ni siquiera por qué acercarte al equipo si hubiese mandado una comunicación. Ok, veo que ya tienes un nuevo director técnico, se supone ya sí o sí que terminaste la relación conmigo. Ahí tendría que reclamar Eduardo Zaragoza una indemnización, obviamente, porque fue un despido probablemente injustificado, no había razones para salir de él, o razones que justificaran con una fuerza mayor, con un peso, de que terminaran su contrato, entonces él podría reclamar una indemnización
con el valor residual en principio de lo que tenía en su contrato. Ahora bien, añadámosle al caso el tema que preguntó Andrés de pongo mi cargo a la orden. Entonces, Zaragoza puso su cargo a la orden después del comunicado. Ese colocar el cargo a la orden y que no le respondan, ¿cómo lo observas tú y cuáles serían las consecuencias legales? Mira, yo veo que hay una clara voluntad de, obviamente, probar primero si él efectivamente, creo que fue sus declaraciones, lo que estaba comentando Andrés, de poner su cargo a la orden, es simplemente aceptar la respuesta de la otra parte. Entonces, como hay ya una preestablecimiento de la voluntad, si se pudiera decir de alguna manera, de alguna categoría, de que voy a aceptar lo que tú me vas a dar. Entonces, allí simplemente lo que quedaría por reclamar, en mi opinión, simplemente teniendo este escenario, lo que le debían y ya, más nada. Y reclamar justamente hasta ese momento en donde tendrían que trabajar Eduardo Zaragoza con el contrato. Seguimos en el escenario de la disputa. Vamos a suponer que va a esto. Le corresponde a Eduardo Zaragoza cobrar los premios si Táchira queda campeón en 2024, campeón absoluto. Oye, una pregunta muy interesante porque se supone que contribuyó en gran parte a la obtención de ese título, porque ya estamos para finalizar el campeonato y todo lo que se ha logrado es bajo el mando de Eduardo Zaragoza. Pero de ganar el Deportivo Táchira y ser campeón en esta temporada, no lo haría bajo el mando actual de Eduardo Zaragoza. Entonces, alguien pudiera decirte que depende, la famosa respuesta de los abogados, porque una persona podría verlo como que, ok, vamos a sacar cuentas, Antonio está de acuerdo con ese depende, obviamente, vamos a sacar cuentas de cuánto, en todo caso, es el premio y cuánto te podría corresponder a ti por coadyuvar en la obtención de ese premio. Y otra persona lo pudiera ver totalmente diferente. Mira, tú no estuviste en el final, que es lo más importante para ganar el campeonato, y si no estuviste acá, no te corresponde nada. Sí, yo digo depende porque depende de lo que está escrito en el contrato. O sea, si en el contrato te dice que tú tienes que conseguir el campeonato, la estrella, y te dice que el premio se paga bajo la consecución del campeonato, entonces sí, Zaragoza debió estar hasta el final, aunque ya Zaragoza consiguió el primer premio, que fue la clasificación a Copa Libertadores, de alguna forma o de otra. Ahora bien, si la cláusula dice algo así como que si el plantel logra la estrella y está redactada de una forma más genérica, entonces a Zaragoza sí le toca el premio. Porque independientemente de cómo él, de cuánto él haya participado o no, porque él contribuyó, pero todo depende de la redacción de la cláusula que él tenga. Porque la redacción de la cláusula es lo que te va a decir cuál es la intención de las partes. Entonces, si la intención de las partes fue colocar de que si tú conseguías la estrella o tú dirigiendo el equipo conseguías la estrella, te tocaba un premio, esa es una situación. Si el equipo consigue la estrella, si el equipo le consigue la estrella es más genérico y significa que vamos a valorar cualquier aporte que tú hayas hecho a eso. Entonces tiene que ver por ahí, pero Zaragoza ya le deben tocar premios de este año seguramente, porque él ya tuvo logros con el equipo este año como tal. Y probablemente, y lo usual es que también los equipos discutan con sus empleados justamente la consecución de varios objetivos. Entonces, lo más probable es que ya a Eduardo Zaragoza se le estén sumando nuevos premios, además de lo que él está reclamando del año pasado. Totalmente. Entonces vamos a otro escenario que creo que es importante conversar, y es el escenario donde simplemente Zaragoza decidió irse y el club básicamente dijo que renunció, y en este otro escenario, ¿qué podríamos ver, no? Si supongamos que no hubo una notificación como tal, entonces se abren dos escenarios más. Se abre la pregunta, ¿se necesitaba notificación o no? Y en este sentido, estos dos escenarios nos generan dos respuestas completamente distintas. Digamos que cuando no se necesitaba notificación, entonces haría a Zaragoza como una ruptura contractual legal. Y al ser legal, le correspondería una indemnización. Y si Zaragoza, en el caso contrario, se llegase a considerar que el problema que había no era suficiente, entonces tendríamos un escenario B, donde Zaragoza sería culpable de la ruptura, y entonces Zaragoza sí estaría como condenado a pagarle algo al Deportivo Táchira. ¿Qué piensas tú, Elena? Sí, esos pueden ser los escenarios, y en el caso de que tenga que pagarle algo al Deportivo Táchira, obviamente se van a tomar en cuenta muchas circunstancias, ¿no? Pero en el caso en donde sea al revés,
en donde sea Zaragoza, en todo caso, que tenga que pagar una indemnización al Deportivo Táchira, hay que tomar en cuenta entonces todas las deudas también que tenga el Deportivo Táchira y hacer una especie de compensación para ver cuál sería el resultado de esa indemnización que se esté reclamando. Bueno, súper técnicos el día de hoy con este caso, pero ahora vamos a hablar de los temas que nos deja la rueda de prensa, ¿no? Porque es muy interesante todas las cosas que Zaragoza dice y ya lo vimos desde el punto de vista legal, vamos a verlo un poco desde el punto de vista comunicacional y de gerencia en todo caso. Andrés, cuéntanos un poquito, ¿qué te parece el hecho de que Zaragoza haga una rueda de prensa 12, 13 días después del comunicado del Táchira? Oye, esa es una pregunta que me hubiese gustado hacerle personalmente en esa rueda de prensa. ¿Por qué se tomó este tiempo? Desconozco si fue por el tema de salud que el mismo Zaragoza confiesa. La verdad no lo sé, lo creo un poco desatinado, sobre todo porque ya la versión del club pasó hace mucho tiempo. Veo varios elementos contradictorios en el discurso de Zaragoza, en alguna de sus cosas, en varios de sus argumentos, pero es interesante, más que buscar la verdad o no, hay cierta incongruencia en algunos de los puntos y me queda la gran pregunta, a mí me deja varias preguntas, por supuesto. Una es, ¿por qué tan tarde? Dos, ¿por qué no seguiste yendo? ¿Por qué tan tarde? Es lo que a mí me deja, no sé si se tardó mucho en consultar con abogados, no sé si de verdad sintió la necesidad 2 semanas después, yo no entendí la verdad y no lo hubiese hecho de esa manera, creo que hubiese sacado un comunicado mucho antes, respondiendo a esto. Apenas el club me dice que él renunció, yo pongo, mira, yo no renuncié, con mis argumentos, y después hubiese insistido con alguna rueda de prensa o hubiese ido a alguna entrevista a un programa de radio o de televisión o un podcast, un web show, lo que sea, para yo hablar de esto y dar mi versión, porque sí hubo un retraso de 1 semana con respecto a la otra versión, al lado B de la historia. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Parece que hay varios factores, hay varios elementos y cada uno se apalanca sobre sus propias realidades. Ahora no estamos acá para juzgarlos, pero sí vemos un desequilibrio en el tiempo y en la línea de tiempo de lo que ocurrió. Sí, yo creo que en la rueda de prensa, además, Zaragoza es un crack hablando. Nadie puede decir lo contrario. Es un crack hablando, un crack como técnico también, lo ha demostrado, pero hablando es un crack. Él es licenciado en comunicación social, entiendo yo. He tenido la oportunidad de compartir con él en el mismo equipo y trabajar. Sé que Andrés ha tenido la oportunidad de entrevistarlo también en algún momento. Creo que él planificó su cuestión muy bien. Y con todo y eso creo que habló demasiado porque se contradecía en algunas cosas que decía, ¿no? Decía que el Táchira siempre le cumplió, pero después decía en algún momento que cuando el Táchira no cumplió, él le prestó a su cuerpo técnico dinero hasta que el Táchira cumplió. Entiendo yo que eso era cuando estaban comenzando, pero entonces no fue que siempre cumplió. Entonces ahí hay serias incongruencias, pero Zaragoza además hace una rueda de prensa bastante emocional, donde Zaragoza te cuenta 1000 cuestiones que hizo por el equipo, como que ayudó a mucha gente, recontrató a una serie de personas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese sentido, pareciera una rueda de prensa muy planificada y que él está buscando simpatía hasta cierto punto. ¿Cómo lo ves tú, Elena? Oye, toma en cuenta muy bien lo que dijo Andrés, no de por qué se demoró tanto, pero yo creo que también tenemos que tomar en cuenta y llamarlo, no sé si factor humano, de que pudo haber sentido también Zaragoza con lo que pasó en esos días de, oye, me lanzan un comunicado cuando yo no había renunciado, entendieron mal mis palabras, según su versión él intentó acercarse y reunirse y no fue aceptada su reunión, o no lograron reunirse, no lograron verse, mandó unos mensajes y supuestamente no le respondieron, está esperando todavía por un finiquito, por una terminación. Entonces yo creo que también hay que tomar en cuenta todo lo que está pasando detrás que no sabemos, que desconocemos, pero sí coincido con Andrés que fue un poquito tarde, porque, oye, la situación estaba también para aclararla, ¿no? Porque tomando en cuenta más bien la figura que es Eduardo Zaragoza, oye, de cómo había llevado al Táchira y que todo esto se diera de una manera tan sorpresiva, ganando el Clásico, a punto de, quién sabe si lograr el campeonato, viniendo de lograr otro. Entonces, oye, es una situación bastante extraña, pero en un momento él sí dice que no todo es bonito.
no todo fue bonito con el Táchira, y eso lo dice en sus declaraciones, porque justamente como comentaba Antonio, sí había como que una disconformidad con unas cuestiones, la deuda de los premios está más que clara, lo dijo durante toda la rueda de prensa, supuestamente los pagos de mensuales sí estaban al día, que puede que hubiesen unos retrasos, pero sí estaban al día. Entonces te deja que la relación era como que bastante extraña, ¿no? Porque estaba ganando, iba todo viento en popa al parecer, pero administrativamente, gerencialmente o monetariamente las cosas no estaban tan bien. Y oye, también pone de ejemplo el desagrado de los jugadores, que las cosas que tenía que hacer para que no se le descarrilaran con lo que estaba pasando, porque incluso puso un ejemplo de que a un jugador le debían un dinero que podría equivaler a 6, 8 meses de salario con respecto al premio, me imagino. Entonces, oye, es una cantidad importante, es una queja importante también, y que él hubiese tomado el mando de hacer ese reclamo por sus jugadores, me parece también que tiene su punto de valor, su punto de honor. Pero cómo terminó la relación, oye, es lamentable, ¿no? Desde el punto de vista de Eduardo Zaragoza. Y nada, creo que esas son las impresiones principales que podemos tener de esta rueda de prensa. Por supuesto, Zaragoza tiene todos sus argumentos, todas sus razones para expresarse. Con lo que me quedo es con lo temporal que fue, porque esto se presta a más especulación. Yo creo que este es un tema que se ha debido cerrar de otra manera, creo que puertas adentro, y simplemente cada uno dar su argumento. Y también soy partícipe de la teoría de menos es más, y en la rueda de prensa creo que hubo mucho contenido, mucho de qué hablar, y no sé si era el momento indicado para hablarlo. Entiendo que él tenga mucho desahogo, entiendo que no está conforme, por supuesto, ni contento. Ahora, yo difiero alguna de sus formas, no de sus palabras, no de su contenido, no de su verdad. Yo hubiese ido a algo mucho más simple, mucho más elemental, y lo hubiese hecho mucho más antes. Después, si se podía seguir presentando esto, lo hubiese seguido desarrollando. Ahora, no veo por qué atar tantos cabos cuando la disputa es otra. La disputa es si yo renuncié versus me despidieron. Sí, es así. Justamente también coincido contigo en lo tardío de un comunicado, en lo tardío de una rueda de prensa, y entendiendo la figura que es Eduardo Zaragoza, sí estuviera de acuerdo contigo de que tenía que pronunciarse antes, entendiendo la situación que creo que dejó a todos así como perplejos, que fue lo que pasó aquí, si todo al parecer estaba bien. Pero yo quiero ya, probablemente que estemos terminando esta sección, también manejar un último escenario que se nos venga a la mente. Y es que todo queda así en sana paz, que las partes lleguen a un acuerdo. Mira, yo te debo tanto, fírmame este papel, te lo pago y listo, ¿no? Que esa es la última opción de que pudiera pasar en esta relación, teniendo en cuenta lo bueno de lo que hubo entre las partes, ¿no? Así que nada, ahí te dejo eso, Antonio. ¿Qué te parece? Me parece que es lo más probable que pueda ocurrir, ¿no? Después de toda esta alaraca y todos estos comunicados y la rueda de prensa, quizás es la mejor solución para ambas partes después de tanto corrido, el agua que corrió tanto. Sin embargo, yo sí creo que ¿qué pudo haber pasado? ¿Sabes? Y eso es el tema, porque a mí me deja un poco impresionado ambas situaciones. ¿Qué pudo haber pasado? Oye, uno de los temas que uno pudo ver en la rueda de prensa es que tal vez fue un tema de egos, ¿no? Tú no me haces esto a mí, yo te lo hago a ti, etcétera, etcétera. ¿Quién con quién? Mira, difícil saberlo. También puede haber otra cosa detrás que no sepamos y que no ha sido contada ni en los comunicados ni en la rueda de prensa, algo que esté incentivando a Zaragoza a dejar el club o algo que esté incentivando al club a dejar a Zaragoza. También hay otro hecho allí que habría que observar, ¿no? Porque sin duda es muy extraño. El técnico que está ganando deja al club campeón, que está a punto de repetir el campeonato, y como que ambas partes, de alguna forma, como que se querían dejar las unas a las otras. Y también quiero agregar que yo no tengo la duda del tema de los premios, y esto nos criticaron mucho en los comentarios. Bueno, muchos no, nos hicieron un par de comentarios. Y el tema de los premios en el fútbol nacional, y tengo que decirlo, no todos los equipos, el tema de los premios y esta absurdo comentario que siempre hace, es que no ha pagado la Conmebol, es que la Conmebol no ha pagado, es que no ha pagado la Conmebol, y retrasan, pero además usan este argumento durante años, cuando Conmebol paga bastante rápido, a los 2, 3 meses máximo, y tú ves equipos que no han pagado premios del año 2021, 22, 20, etcétera, y uno se encuentra con estos casos en el fútbol nacional, y tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Detestan pagar los premios, es como que ahora tengo el dinero y no lo quiero compartir. Entonces, este tema de los premios es terrible en el fútbol nacional, y de verdad que
Además, siento que se deja dilatar mucho por parte de los jugadores, de los entrenadores, etcétera, cobrar sus premios. Y por otro lado, siento que hay mucha ayuda federativa también para que esto suceda, y los clubes que cuando reciben el dinero no lo quieren soltar, y es muy difícil saber cuándo les llegó o no el dinero porque nadie está metido en sus cuentas. Entonces, esto a mí me parece una irresponsabilidad tremenda y un irrespeto tremendo el tema de los premios, y puedo entender jugadores que estén esperando salarios desde hace mucho tiempo, premios hace mucho tiempo, y que estén desesperados. Eso es normal, eso no está bien, no está bien. Y nosotros conocemos bien ambos lados, porque hemos trabajado para ambos lados y conocemos todos los lados, para clubes, para jugadores, etcétera, etcétera. Y sigue pasando, y sigue pasando. Es como, no quiero arreglar esto. Y entonces siempre se trabaja con una disconformidad. Y eso está mal. Eso no nos ayuda a progresar. Esa es mi visión personal un poco de los temas, de lo que hemos discutido, y ya quedará en el tiempo ver si Eduardo Zaragoza y el Deportivo Táchira se arreglan, no se arreglan, cómo sigue la cuestión o no, etcétera, etcétera. Pero ahora lo más importante son ustedes. Díganos ustedes, ¿qué piensan? ¿Piensan que estuvo bien? ¿Piensan que Zaragoza renunció? ¿No renunció? ¿Piensan que el Deportivo Táchira lo despidió? ¿No lo despidió? ¿Piensan que Zaragoza se fue y ya? ¿Cuál es la versión correcta? ¿Qué es lo que creen que está pasando? ¿Cuál es la situación que ustedes verdaderamente creen que está pasando? ¿Creen que está bien que alguien esté aguantando una deuda por más de 11 meses o quizás mucho más tiempo? ¿Creen que está bien o creen que está mal que alguien se haya ido así por así y no haya querido continuar? ¿O en verdad creen la versión de Zaragoza de que él no renunció? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte, producido por Laurel.